Primeramente por la asistencia de cada uno de ustedes a este servicio. Hay veces que cuando estamos aquí enfrente y vemos no muchos, pocos en comparación de los domingos, podemos decir que a veces hasta nos desanimamos, ¿verdad? Porque decimos, se van a perder muchos hermanos esta enseñanza. Pero otras veces decimos, ay, qué padre que son poquitos. Y les voy a pedir un favor bien grande, ¿sí? Quisiera que se acercaran, los que están por allá, se vinieran a ocupar esta silla, los hermanos que están allá, se vengan aquí enfrente. Ahorita les digo por qué, pero quiero que estemos todos juntitos, por favor. No tengan miedo, no pica el hermano, no pellizca, y si no cambia la hermana para allá, para que no se arriesgue. Vénganse juntos. Dan, véngase para acá, hermano, ándele, para que no se sienta solito ahorita que no está aquí su esposa. Anda fuera de la ciudad. Así como verán, el hermano anda soltero ahorita. ¿Por qué los quiero juntos, hermanos? Vamos a tratar de estudiar el libro de Filemón, ¿sí? Filemón toca un tema que le pongo la restauración de un hermano, ¿sí? La restauración de un hermano. Es un libro pequeño, nada más tiene 25 versículos, ¿sí? Muy chiquito, pero con una calidez de amor tremenda, ¿sí? Que Filemón o el apóstol Pablo, al escribir esta carta, nos transmite a todos aquellos que lo escuchemos, que lo leamos, ¿sí? Aquí veremos la verdadera naturaleza del perdón. La mayoría de nosotros, cuando alguien sufre una ofensa, ya sea en lo más mínimo o en lo más grande, en lo mayor, muchas veces con el decir perdóname, ya lo arreglamos, ¿verdad? Pero el perdón implica algo más allá que la simple palabra perdóname. Lo vamos a ver qué es lo que pasa aquí en este libro. En esta epístola, ¿sí?, que consiste en una decisión deliberada de olvidar, ¿sí? Así lo transmite el apóstol Pablo, una necesidad deliberada de olvidar las cosas malas que hemos sufrido, que nos han hecho o que hemos hecho, ¿sí? Y decimos, ya pasó. Nos olvidamos, pero las más de las veces hay quienes no olvidamos algunas cosas. Y la realidad es que creo que todos no olvidamos, siempre se nos queda en la mente. Casi, vamos a decirlo así, es imposible que lo olvidemos. Pero la diferencia no estriba en que ya no me acuerdo, porque sí nos vamos a acordar, sino que es lo que quedó en nuestro corazón, que nos puede seguir dando guerra, como decimos, el resto, a lo mejor, de nuestras vidas. Y más cuando es algún sentimiento, ¿sí?, que nos afectó de una gran manera. Bien, la gracia del perdón, y fíjese lo que menciono, la gracia del perdón, aplicada como Cristo lo hizo, es un poder para restaurar relaciones interpersonales rotas, que es lo que en este tema se va a ver en este libro. Relaciones interpersonales rotas, pero también es una fuerza, ¿sí?, que nos ayuda a ver, a restaurar iglesias destrozadas. Yo sé que todos hemos tenido conocimiento y quizá algunos la experiencia de ver iglesias divididas,
¿sí? Iglesias con unos problemas tan tremendos internamente que nos preguntamos a veces por qué siguen reuniéndose si están internamente destrozados, ¿sí? El poder del perdón, como Cristo lo mostró, ese es el poder que debemos utilizar para todo esto. Y sobre todo para restaurar, integrar nuevamente, si es una iglesia, a los miembros. Si es en una familia, lo mismo, a los miembros de esa familia. La estructura de este libro tan corto, ¿sí?, que es de un solo capítulo, que tiene 25 versículos. Su estructura es una petición, primeramente de Pablo a Filemón, en estos 25 versículos. Una petición, la cual, pues yo la he dividido, esta estructura, en 4 puntos. Ya están ahí en pantalla. Yo no soy mucho de usar la tecnología. Sí, algunos de mis hermanos, presentan un montón de láminas o de proyecciones, yo casi no lo. Y el libro también prácticamente no me lo permitió tanto, pero me gusta irlos desarrollando, ¿sí?, de una manera que pueda ser entendible lo más posible. 4 puntos. El primero, Pablo da gracias a Dios por su amigo Filemón, lo cual lo vemos en los versículos del 1 al 7. Después, en el segundo, Pablo le pide a Filemón que perdone a Onésimo, versículos del 8 al 16. En el tercer punto, la promesa de Pablo a Filemón, lo cual veremos cuál es esa promesa que le hace, en los versículos 17 al 21. Y por último, ya los comentarios personales de Pablo, sus saludos, quién se los envía, a quién se los envía, ¿verdad? Y la bendición final. Bueno, a mí me gusta, no sé si ustedes así lo hagan, cuando leen un libro, un pasaje, una historia, una parábola, en sí, la Biblia en general, a mí me gusta irme imaginando. Tardo mucho a veces en estudiar o analizar, porque a veces me atoro en unos 2, 3 versículos, porque empiezo a imaginarme y me empiezo a hacer conjeturas, preguntas, y me empiezo a imaginar cómo se está desarrollando la escena, ¿sí?, cómo se están sucediendo las cosas. Eso me ayuda también a comprender más lo que estoy leyendo, a que si nada más hago la lectura como es, hago y ya. No, lo hago de esa manera. Vamos a tratar ahorita de que ustedes lo vayan viendo así. Vamos a analizar, estudiar, pero quiero que se vayan imaginando. Nosotros aquí tenemos no un Filemón, pero tenemos un Fili, ¿verdad?, que no vino. Y tenemos un Onésimo, por ahí está sentadito. Son los 2 personajes de esta historia, de este libro. Vamos a ver qué sucedió entre estos 2 personajes, ¿sí? Esta es la 4ª carta personal que Pablo elabora. Las 2 primeras fueron ¿para quién? ¿Las acaban de estudiar? Timoteo. La tercera, pasada, para Tito. Esta es la 4ª, ¿sí?, a Filemón. La diferencia entre estas, o de Filemón para con las demás epístolas de Pablo en general, es que en las otras epístolas, recordemos que generalmente da instrucciones a nivel conjunto, iglesia,
¿sí? Situaciones que se crearon, iglesia que está en una situación de pecado y cosas así. Pero aquí en este libro, en esta carta, no lo hace así, ¿sí? En esta carta usa de manera práctica y de una manera fuerte y poderosa, ¿sí?, los principios y valores que están incluidos en las otras epístolas, como lo son el amor, la aceptación, el perdón, la gracia y la hermandad cristiana, ¿sí? Aquí lo conjunta hacia una sola o hacia dos personas, que son Filemón y Onésimo. Bueno, ¿tienen todos en sus Biblias o en sus celulares la carta a Filemón? Bueno, vamos a tomar el primer punto, donde Pablo da gracias a Dios por su amigo Filemón, y voy a dar lectura a versículos del 1 al 7, que dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Y este punto: y a la iglesia que está en tu casa. Quedémonos con eso. Y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El saludo que Pablo envía a Filemón, a su esposa y a la iglesia. Doy gracias a mi Dios, ahí está Pablo da gracias a Dios por su amigo Filemón. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Yo considero que así lo hacemos o debemos hacerlo. Orar, ¿sí?, por nuestros amigos. Y yo le llamo amigos a mis hermanos. Porque luego decimos, no, es que mi amigo del trabajo, ¿ese es su amigo? En realidad, yo le llamaría amigo a mi hermano. Ese sí es mi amigo. Y espero que así sea aquí. Porque oigo del amor y de la fe que tienen hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Vean cómo está mencionando constantemente ahorita Cristo Jesús, Cristo Jesús, lo cual nos indica que Cristo es el centro también de este libro, de esta carta. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados todos los corazones de los santos. Esta carta, vamos a verle un trasfondo, ¿sí? ¿Cuándo fue escrita? Fíjense, cuando el apóstol Pablo estaba por primera vez prisionero en Roma, ¿sí? Filemón, que vivía en la ciudad griega de Colosas, era un amigo a quien el apóstol Pablo había ganado para Cristo. Primero era su amigo y después fue su hermano. ¿Sí?, instruyó, lo preparó como amigo y lo ganó para Cristo. Pero Filemón, hasta ahí dejamos un poquito. Aparentemente tenía un hermano llamado Onésimo. Hay quienes piensan que no tenía ninguna relación consanguínea, ¿sí?, que no era su hermano en la carne. Pero quiero que vean ahorita en el versículo 16, vayan y véanlo.
¿Qué es lo que dice? Alguien que me ayude, por favor, para que participen. ¿Qué dice el versículo 16 ahí en Filemón? No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Bien, en ese versículo, ¿qué es lo que nos dice, hermano? Un esclavo. Pero más que un esclavo, un hermano en Cristo, pero en la carne, exactamente. Hermano en la carne. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué nos dice eso? Que era su hermano consanguíneo, ¿no? No sé si alguien traiga la versión, la nueva versión internacional, porque ahí lo tiene de otra forma, que hace que es como que se distorsione. O sea, la versión de la internacional es excelente, ¿sí? La nueva versión internacional es excelente. Ya no como a esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti como persona y como hermano en el Señor. Exacto, ahí lo menciona como persona, ¿sí? Y como hermano en el Señor, no lo menciona como hermano en la carne. Entonces, aquí en el punto de estudio que estamos teniendo, vamos a quedarnos con él de la Reina Valera, en donde sí, la traducción se dice como hermano en la carne, ¿ok? Para que no nos vayamos tampoco a confundir. Bien, al considerar, fíjense que Onésimo era hermano en la carne de Filemón, encontramos algunas aplicaciones un poco fuertes en esta carta que podemos relacionarnos unos con otros, ¿sí? Pero no solo como cristianos, sino también dentro de nuestras familias. Como ustedes, estoy seguro que algunos quizá tuvieron esa experiencia o conocimiento, o les ha tocado, quizá no, o visto en otros hermanos por testimonio de ellos, en donde nos ha a veces costado más transmitir el amor, la salvación de Cristo en nuestras propias familias. En nuestra propia familia a veces tenemos un hijo que se nos descarrió y que es duro, y con nuestros familiares, con los hermanos, con los tíos, con los primos, con los sobrinos, ¿cómo es difícil? Yo tuve familiares que sí, efectivamente, eran, como dicen, católicos de hueso colorado, ¿sí? Que inclusive se venían contra uno y nos atacaban o nos refutaban o querían refutarnos nuestra creencia y que nunca aceptaron. Otros pues aceptan, ¿sabes qué? Yo respeto, respétame, no hay problema. Pero en nuestras propias familias es en donde es difícil para uno hacer una relación cristiana pura, limpia, como el Señor quiere que sea. Entonces, ahorita vamos a seguir estudiando, ¿sí? ¿Qué pasó en la relación entre estos dos hermanos? Imagínenselo, ¿sí? No está relacionado ni escrito en la Biblia, pero piensen qué pasó, qué obligó a que Onésimo se hiciera esclavo de su hermano Filemón. ¿Sí? La Biblia no lo dice, pero les digo, echemos a volar nuestra cabecita, ¿sí? Para pensar qué fue lo que sucedió. Posiblemente es que el primero, o sea, Onésimo, se metió en un problema financiero. Estoy especulando, estemos especulando. La Biblia no dice que así fue, ¿verdad? Pero estamos tratando qué fue lo que obligó a Onésimo a tomar esas decisiones y qué lo llevó hasta ahí. Probablemente fueron apuestas de dinero, endeudamientos por comprar más allá de lo que a lo mejor él
ganaba o se proveía para su sustento, lo llevó a endeudarse, ¿sí?, financieramente. ¿Eso qué fue lo que hizo? Bueno, si se endeudó de esa manera, ¿a quién iba a recurrir si no tenía otra persona, otro hermano que lo pudiera ayudar? Quiero pensar que a lo mejor sus padres ya no estaban con vida, ¿sí? Porque generalmente a veces lo que hacemos, vamos con nuestros papás, ¿no?, a que nos ayuden, y los papás siempre van a estar con los hijos para apoyarlos. Bueno, si Onésimo se endeudó y recurrió a su hermano File y le dijo: File, ¿te importaría ayudarme? ¿Sí? Estoy en problemas y necesito un poco de dinero. Filemón, ¿qué le contestó? Probablemente, ¿qué fue lo que le contestaría? Está bien, pero a ver, dime, hermano, ¿qué garantías me das? Lo que generalmente suele suceder: te voy a prestar, ¿sí? Pero ¿cuándo me lo vas a pagar? ¿Cómo me lo vas a pagar? Si no tienes billullo, como dicen, ¿verdad? No tienes dinero, ¿cómo me lo vas a pagar? Probablemente algo así se entabló en su diálogo. ¿Y qué le contestaría Onésimo? ¿Sabes qué? No tengo nada más que a mí mismo, así que me convertiré en tu esclavo. Posiblemente así fue. No es que así haya sido, porque la Biblia no lo menciona, ¿sí? Por eso les dije, echemos a volar nuestra imaginación. Me convertiré en tu esclavo si tú pagas esta deuda. Si la responsabilidad llevó a Onésimo a esta situación tan difícil, yo creo que tanto para él como para Filemón, ver a su hermano que en qué condiciones había quedado, ¿verdad? Ok, lo acepta. Pero, ¿qué sucede? Porque One, como dicen, se le pela a File, se le va, huye. Abusado mi One, se le va, y para colmo le lleva dinero, le roba. No lo dice aquí, pero después Pablo lo menciona: si él te debe algo, yo te lo voy a pagar, después lo veremos. Lo cual nos indica que también, cuando se fue, hizo sus maletitas, pero ¿sabe qué? Me llevo lana, y se fue. Una responsabilidad por parte de Onésimo. Pero al parecer conoció a Cristo mientras estaba bajo la instrucción de Pablo en esa ciudad, durante el primer encarcelamiento del apóstol. Pero nos volvemos a preguntar: se encontró con Pablo cuando Pablo estaba prisionero. ¿Qué nos lleva a pensar? Fíjense, en la cárcel, para que Pablo pudiera hablar con él, ¿sí?, evangelizarlo, enseñarle la palabra, Onésimo tenía que estar ahí. ¿Y por qué estaba Onésimo ahí? ¿Por qué se imaginan? Porque lo agarraron, seguía siendo de las suyas y fue a caer, como dicen, al bote otra vez. Sí, cayó, pero reconozcamos la gracia de Dios, había un propósito. Sí, había un propósito, porque él fuera a caer. Bueno, pues ahí fue en donde ahora sí lo agarró y dijo: va a ser para el Señor. Vayamos un poquito con Filemón.
Aquí es probable que Filemón ya fuera cristiano desde hacía un buen tiempo cuando se escribió esta carta, y a él ya lo era, porque en Colosenses 4:9 a él se le recomienda, si lo buscan por favor, Colosenses 4:9, es recomendado como un hermano fiel, Filemón, ¿sí? Y amado, que había sido de gran ayuda para Pablo y al Evangelio. Entonces ya tenía él un buen tiempo de ser cristiano. Pero bueno, una pregunta que nos podemos hacer o se puede realizar: ¿por qué tenía esclavos un cristiano fiel? Una era su hermano, otra era cristiano, Filemón. ¿Por qué tenía un esclavo? Buena pregunta. Es una práctica que se realizaba en ese tiempo. Sobre todo en Roma. Y no se veía mal, ¿sí?, que tuvieran esclavos. Era una práctica aceptada y era parte de la cultura romana. Y como todo imperio que llega a conquistar algo, va imponiendo poco a poco su cultura. Y la gente conquistada, vamos a decirlo así, pues se va adaptando, ¿verdad? Entonces, pero en definitiva, los principios cristianos que se tenían, tales como la creencia de la igualdad del hombre, el amor, la gracia y los deberes de unos para con otros entre creyentes, fueron los que terminaron por romper estas actitudes culturales. Esos conceptos cristianos rompieron con esa cultura y se fueron transmitiendo, tanto así que esos mismos principios, cientos de años más tarde, hasta ustedes sabrán cuándo, fueron aplicados inclusive en uno de los países más poderosos, que son los Estados Unidos. Ustedes deben saber, cuando fue el tiempo de la esclavitud, estos mismos principios que los cristianos empezaron a poner para romper y abolir la esclavitud, fueron empleados posteriormente, ¿sí? Bueno, en otras epístolas de Pablo, ahorita vamos a ver, encontramos los siguientes amonestaciones, porque, hablando de la esclavitud, también fue un punto que se trató y se llevaron a cabo para tanto los esclavos como para los amos. Y quiero que vayan a buscar Efesios 6 del 5 al 6. Amonestaciones van a ser estos para el esclavo. Efesios 6, 5 al 6. ¿Qué dice? Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Una amonestación, una exhortación, como usted le quiere llamar, para los siervos. ¿Qué tenía que hacer el esclavo? Sujetarse en amor, ¿sí? Y en Colosenses 3:22 nos dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Vuelve a repetirse: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Tito 2:9
En Tito 2:9 también exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean sobre todo respondones. ¿Sí? Pero en Efesios 6:9 ya dice, y vosotros, amos, aquí ya va para ellos, ¿sí? Haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Y en Colosenses 4:1, amos, otra vez, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Conscientemente, ¿sí? Nuestro one de aquí, nuestro hermanito que está aquí sentadito, vamos a decirlo así, a lo mejor no lo mencionamos como amo, pero tiene un patrón, un jefe, que es nuestro hermano Frank. Vamos a decir así, a One le da sus amonestaciones el Señor en la palabra, pero también a nuestro hermano Frank, ¿verdad? Que le dice, a él le dice cómo se debe de comportar y a él cómo debe tratar, en este caso, a sus trabajadores. O sea, algo tan, por eso les dije que era algo tan padre esto, ¿sí? Tan bonito. Entonces, un esclavo, un siervo, cómo debe de comportarse, y un amo también. Bueno, en el contexto cultural romano era algo muy difícil, extremadamente difícil. Era una vida dura, cruel y despiadada. Si alguno de ustedes ha leído la historia de Roma, verán que eran expertos en el castigo, ¿sí? Por eso, el castigo que el Señor Jesucristo recibió fue algo tremendo, fue exagerado, ¿sí? Fue más allá de lo que inclusive ellos hacían con Él. Fue algo muy duro. Y creo que a veces no lo llegamos a comprender como lo que fue. ¿Y todo por qué? Por nosotros. Bien, vamos ahora a pasar al segundo punto, que es, Pablo le pide a File que perdone a Onésimo. Y vamos al versículo 8, ¿sí? Hasta el 16, que dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Vamos ahora a imaginarnos la siguiente escena. Cuando la carta llegó a manos de Filemón, ¿qué pasó? Podemos imaginarnos a File parado
en el porche de su casa, en la puerta, o quizás sentado, reposando, ¿sí? Mirando así a lo lejos, cuando ve que alguien se aproxima, le dice a su esposa Apia, la señora Filemón: querida, ¿no es ese el sinvergüenza de mi hermano? O sea, no. Imagínenselo, no está escrito aquí, pero ve venir a One y dice: ese es Onésimo, ¿ya viste? Dijéramos aquí en el medio, para que no se oiga: ¿ya viste, vieja, quién viene ahí? Bueno, seguro, dice ella, es el propio Onésimo, la oveja negra que regresa. Yo creo que se empezó a molestar, ¿no? Filemón, porque después de lo que le hizo, primero le pide ayuda, lo acepta en su casa, le da alimento, le da techo, todo. ¿Y cómo le paga? Pues se le va y del pilón le lleva dinero. Lógico que es que se enoje, ¿no? De momento. Bueno, pero ¿por qué regresa después de lo que me hizo? ¿Sí? Cuando Onésimo llega lo suficiente cerca como para escuchar, Filemón dice con voz así, de gruñón: ¿así que al fin has venido a la casa otra vez? Pues lo debe haber regañado, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Quieres más otra vez? ¿Quieres que te acepte para que me vuelvas a robar? ¿Para que te vuelvas a ir? Pero siempre, ¿qué te trae de regreso? ¿Sí? Sin una palabra para defenderse, porque ¿qué podía decir Onésimo? Simplemente, ¿qué hizo? Agarró la carta, el pergamino, y yo creo que hasta con vergüenza, bajando la cabeza, se lo dio a Filemón. Filemón lo toma y lee lo que leímos en el versículo de 1 al 3. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia. Y empieza con ese saludo. Filemón le dice a Apia: sí, esto ciertamente viene de Pablo. Esa es la manera en que siempre comienza sus cartas, y si hemos leído las demás cartas de Filemón, así empieza, ¿no? Entonces era una característica de él al escribir sus cartas. Y sí, los reconocen, pero todavía con dudas. Yo no sé cómo ha conseguido mi hermano esta carta, dice, pero es auténtica, viene de allá, viene de Pablo. Hace rato le decía que pusieran atención cuando hace las salutaciones. ¿A quién saludó? ¿A quién saludó Pablo? ¿Y a quién? ¿Y a quién más? A la iglesia. ¿Sí? A la iglesia. Una referencia interesante en estos primeros versículos. Y a la iglesia. Había una iglesia en casa de Filemón. O sea, no era tan sencillo lo que estaba haciendo Pablo, nada más de, sí, le voy a mandar. No, porque él sabía a dónde estaba regresando a Onésimo. ¿Sí? ¿Y por qué lo estaba regresando allí? Porque en otras cartas o epístolas se hace referencia a Onésimo. Quizá por esta lo vamos a ver. Bueno, Filemón continúa leyendo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Vuelve a hacer mención del Señor Jesús. Y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Versículos 4 y 6.
Filemón dice, imagínate, Pablo ha estado orando por nosotros, lo que hacía Pablo desde la prisión. Pero si continuamos leyendo en el versículos 8 al 10, ve que el apóstol Pablo va, ahora sí como dicen, al meollo del asunto. Y dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, te lo ruego, a quien engendré en mis prisiones. Pablo efectivamente les manda decir, y se lo dice de una manera muy sutil. Pablo, si se dan cuenta, era muy sutil en decir las cosas, ¿sí? Tenía cuidado que lo que decía no iba tampoco a ofender a quien se lo estaba diciendo, ya fuera una iglesia o individualmente una persona, como en este caso, ¿sí? Entonces Pablo le dice, podría ordenarte esto por ser quien soy, Pablo, apóstol de Jesucristo, te lo puedo ordenar, pero no, te lo ruego más bien por amor, ¿sí? Para que tú lo hagas de propia voluntad. No lo está forzando. Simplemente quiere que él tome la decisión. Decisiones como todos nosotros que debemos tomarlas, ¿sí? De acuerdo a la convicción que tenemos en Cristo Jesús. Son decisiones cada quien que debe de tomar. En este caso, aquí se lo dejó a Filemón Pablo. No lo obligó, porque él dijo, sí, es como conviene, porque tengo mucha libertad en Cristo Jesús de decirte, porque yo te gané a ti, ¿sí? Tú te me debes a mí, así dice, pero ¿sabes qué? Hazlo por voluntad propia. Bueno, ok. Perfecto. Podré ordenarte, dice, en cambio apelaré a ti basándome en tu amor cristiano. Y continúa describiendo a Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Creo que con esto el corazón de Filemón ya se estaba quebrando, ¿sí? Ya estaba, ahora sí, Pablo ya lo tenía aquí, como quien dice, o no Pablo. ¿Quién lo tenía aquí en sus manos? Al Señor Jesucristo, ¿sí? Le hizo ver primeramente antes de, para que cuando él ya leyera esta petición, tuviera ya en su corazón una decisión de voluntad, lo que debe de hacer. Ok. Perdón. Es probable que a lo mejor Filemón hasta las lágrimas se le hayan salido, ¿sí? De ver cómo Pablo estaba suplicándole que recibiese a Onésimo otra vez y olvidando todo lo que había pasado. Filemón imaginándose a su amigo Pablo en la prisión, encerrado, unas prisiones frías, escribiendo esa carta, ¿sí? Para la petición que tenía que hacerle. Yo creo que era para doblegarse y meditar. Pablo desde allá me escribe, me suplica, me pide, y más que nada gana a su hermano, ¿sí? Que fue lo más importante, que ganó a One, ¿sí? Y se lo pide como favor, mientras estoy aquí, dice, en prisión. Pues yo creo que ya con eso Filemón, pues está tomando sus decisiones. En el versículo 11 encontramos un pequeño jueguito de palabras en donde dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, ¿sí?
pues evidentemente Onésimo había sido peor que inútil para Filemón, pues le había robado, había huido. Más que inútil, fue un estorbo, fue un problema, fue mala gente. Pero, pues irónicamente, ¿verdad? Pensamos de esto, es que el nombre de Onésimo significa útil. Y aquí no fue más que un inútil, ¿sí? Entonces por eso dice, bueno, ¿qué onda? Como decimos nosotros, ¿no? O es o no es, ¿sí? Porque su nombre significa inútil. Y no había sido más que un inútil, bueno para nada, como decimos aquí, ¿verdad? Pero la clave de esta pequeña carta de 25 versículos, la clave está en el versículo 16, vuelvo a repetir, ya lo habíamos leído, porque le dice, no ya como esclavo, lo manda de regreso, pero le pide que lo reciba ya no como esclavo, sino como un hermano amado, pero mayormente para mí, pero mucho más para ti, porque tanto que es tu hermano en la carne, ¿sí? Ahora es hermano en Cristo, que hace una gran diferencia. Ahí Pablo borra la línea de distinción entre esclavo y libre, ¿sí? Y esta debe ser la perspectiva, nuestra perspectiva, cuando tratamos a la gente que nos rodea, tanto allá afuera como aquí. Yo les pregunto, aquí, ¿cómo es su relación? Primeramente, con sus hermanos, y luego, ¿cómo es su relación afuera? Tanto con sus familiares como con todos aquellos que nos rodean, que les rodean. ¿Cómo es su relación? ¿Sí? Ambas son importantes. Ambas son importantes. Aquí, porque es la relación que nos mantiene unidos, unificados en torno a Dios, a Cristo. Y afuera, para tratar de ganar almas, para testificar, para, a través de nuestro testimonio, mostrarles lo que Cristo ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Esa debe ser nuestra perspectiva con esa gente. Decirles que Cristo murió por nosotros. Gente que también, de la cual debe ser el Señor. Y esa es la responsabilidad que nosotros debemos de tener. Filemón podría haber dicho, ¿sí? Fíjense, bueno, esto cambia totalmente las cosas. Yo iba a recibir a Onésimo de vuelta como esclavo, imaginémoslo, ¿sí? Y alojarlo en los cuartos de los sirvientes, allá donde estaban los demás, en toda la bola y el montón, y ponerlo a trabajar otra vez. Pero ahora Pablo dice que tengo que recibirlo como si fuera él mismo. Entonces, pues, Filemón medita, a Pablo no lo voy a mandar allá con toda la gente, le voy a dar la mejor habitación, ¿sí? A Pablo no lo voy a poner a trabajar, lo voy a atender, lo voy a procurar, lo voy a amar porque es mi hermano amado en Cristo. Pues ¿sabes qué? Aquí tienes ahora a tu amado hermano en la carne y en Cristo ahora, ¿sí? Apia le dice, bueno, nunca mandaríamos a Pablo a dormir a la casa de los esclavos, le daríamos la mejor habitación. Siempre como la mujer ayuda, no por algo Dios dijo, vamos a darle al hombre ayuda idónea, ¿sí? Para que cuando nosotros se nos escape algo, se nos resbalemos, ellas salgan y metan las manos por nosotros. Bueno,
Esta historia, ¿a quién le hace referencia en una parábola? De cuando regresa el hermano con su hermano. ¿Quién regresó con quién en una parábola? El hijo pródigo. ¿Sí? Hay una similitud en esto, ¿no? Fíjense. Bueno, Filemón dice, está bien, querida, vamos, prepara el cuarto de huéspedes. Ey, pero espérate tantito, aquí hay algo, detén todo, ¿sí? Nadie se mueva. Nunca devolvió o no ha devuelto lo que me quitó, lo que me robó, lo que se llevó. Filemón todavía como que, oye, todavía aún no se arregla el asunto, me debes dinero, hermano. Sin embargo, Pablo también se refiere a ese asunto. Fíjense cómo, si vamos dándole forma a esta historia, vemos que Pablo no se le pasa ni un punto, ¿sí? Y lo vemos en los versículos 18 y 19. Alguien que lo lea, para que no se me duerman. Si en algo te daño o te debo, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, te lo escribo de mi mano, yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Ahí está. ¿Cómo no? Pablo no dejó, ¿sí?, nada fuera de contexto. Si en algo te dañó, le dice, o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Sí? Pablo no sabía que le había sustraído dinero a su hermano Filemón Onésimo. Mas sin embargo, fíjense, si algo te debe, ponlo a mi cuenta, yo te lo pagaré. Pero le dice, por no decirte que tú mismo te debes a mí. O sea, lo agarra por todos lados, no deja que se le salga, como dicen, por la tangente. Por si Files se quería escapar por aquí, ahí estaba escrito el escrito de Pablo. ¿Sabes qué? Esto. Oye, pero es esto. Oye, pero es esto. Sí, vamos viendo cómo está estructurada la carta. No dejó, ahora sí, alá y se va nada, Pablo. Entonces, prepara todo. Esto no es nada más que gracia. ¿La gracia de quién? La gracia de Dios, ¿sí? Aquí vemos la gracia, la obra del Señor Jesús ante el Padre. ¿Qué es lo que le fue a decir Jesús al Padre de todos nosotros? Tomémoslo, fíjense. Si algo te deben ellos, ¿qué dice? Ponlo a mi cuenta, yo te lo pago. ¿Y de qué forma lo pagó? ¿De qué forma pagó el Señor Jesucristo nuestras deudas? Con su vida en la cruz. O sea, lo que ellos te deban, yo te lo pago. Ahí está. ¿Sí? O sea, es un mensaje fuerte. Por eso les decía al principio, aparentemente la carta, pues nada más es la historia entre Filemón y Onésimo y que se fue y esto y el otro. Pero no, la profundidad es fuerte. ¿Sí? El Señor Jesucristo presente siempre en cada uno de los libros, en cada una de las epístolas, en cada lectura que hagamos, ahí está. Y aún en esta historia, ahí está. ¿Sí? Y aquí tenemos el mensaje que ejemplifica lo que Dios ha hecho por nosotros a través del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué? Esa es la promesa que Pablo le hace a Filemón. Si te debe algo, yo te lo voy a pagar. ¿Sí? Y ese es también lo que el Señor Jesucristo fue al Padre. Si ellos te deben algo,
yo te lo pago. Sí, y lo pagó. Duramente, lastimosamente, pero lo pagó. Y ya, por último, en los versículos 22 al 25, pues vemos los comentarios personales, saludos de otros, vemos quiénes están ahí con él y la bendición. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo. Eran quienes estaban con él, prisioneros. ¿Y quién más estaba prisionero? Fíjense ahí en el 24. Marcos, Aristarco y Lucas, mis colaboradores. 2 que escribieron, Marcos y Lucas estaban con él. Y les dice, les manda a decir, están conmigo. Y vean la obra que hicieron también estos 2 escritores. Y por último, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y con estas palabras, hermanos, lo mismo les digo a ustedes, dando finalidad a esto, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Les invito a hacer una oración. Nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por el tiempo en que has permitido que estudiemos este mensaje que tú nos tenías, de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo principalmente. Nosotros como deudores, Él como el pagador, Señor, el que pagó por todos nuestros pecados y todas nuestras ofensas. Te damos gracias, Señor, por ello y esperamos, Señor, que sepamos entender y aprovechar este mensaje, estas palabras en esta epístola de Pablo, Señor, en que así como Filemón perdonó a su hermano Onésimo, nosotros también perdonemos de todo corazón, Señor, a quien hayamos ofendido y aún más a quien nos haya ofendido a nosotros, porque es una reciprocidad, Señor, por parte nuestra. Bendito sea, Señor, la gloria y la honra sea para ti, Padre nuestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.